Hola amigos y amigas de la Escuela Municipal de Ajedrez Roberto Grau de Morón, soy el profesor Federico García Lemos con un nuevo video para nuestro canal de YouTube de la sección Alumnos y Representantes. Hoy tengo una alegría enorme, tremenda, porque vamos a hablar y vamos a ver una partida de nuestra queridísima amiguita Belén Sánchez. Para los que no la conocen, Belén es una nena de 13 añitos que junto con su hermana melliza juegan al ajedrez desde muy chicas, muy estudiosas ambas, que tratan de competir en todos los torneos importantes de la zona y a veces viajando a jugar otros torneos abiertos, fuertes, Liga Nacional, las invitan. Son unas jugadoras muy reconocidas en nuestro medio, pero muy reconocidas, con muchísimo potencial, ambas, y muy pero muy simpática Belén, y que juega muy pero muy bien. Les cuento que salió segunda, subcampeona argentina, en la categoría sub-8, creo que fue, hace unos años. Compartió un quinto puesto en un Panamericano, séptima por desempate. Y hace unas partidas muy pero muy buenas, muy bien jugadas, con un ajedrez muy serio, siempre buscando la iniciativa, con buenos planes, como en esta que les traigo hoy, que fue jugada hace 3 años, es decir, hoy vamos a ver una partida de una nena de 10 años, Belén, enfrentando a un jugador de 2000 puntos Elo FIDE, muchachos y muchachas. Es decir, nuestra querida Belén enfrentando a Ezequiel Gutiérrez, un jugador fuerte de la Federación de Ajedrez del Oeste de Gran Buenos Aires, muy conocido, un profe, un chico que juega muy bien. Y Belén lo enfrentó a sus 10 añitos y lo venció muy bien, con ayuda de Ezequiel, que cometió algún error grave y Belén lo castigó, pero con un sentido posicional y de ubicación de las piezas y de saber cuál es el plan, muy pero muy bueno, repito, para una nena de 10 años. Entonces los invito a ver esta partida, que comenzó con la apertura española, con E4, E5, caballo F3, caballo C6, y bueno, la queridísima Ruy López española. Aquí Belén jugó a 6, la más jugada, alfil A4, y acá hizo alfil C5. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es el orden de jugadas. Cuando uno quiere hacer alfil C5 rápido, en general, después de A6, hacer alfil C5 no es una buena idea. No quiero decir que sea algo perdedor, no, nada de eso, no, muy lejos. Sino, lo que quiero decir es que para uno jugar alfil C5 tiene la chance de o jugarlo ahora, o jugar caballo F6, y luego alfil C5, que es la variante clásica. Si uno quiere jugarlo después, la mejor forma es hacer caballo F6, enroque, B5, alfil B3, y ahora alfil C5 en conjunción con alfil B7, que da comienzo a la famosa variante Arcángel, el de la que Kirov es uno de los grandes jugadores, con muy buenas partidas y con muy buenos análisis. Hay un DVD inclusive en castellano para los que gustan estudiar, en el que Kirov comenta sus partidas con esta línea. Es una línea muy dinámica, de mucho juego y contrajuego, donde el negro pelea por el centro. Esta era la manera apropiada de jugar y más usual. Belén, repito, alfil A4 hacia alfil C5, quiere llegar a esas posiciones. Tal vez es perdonable que no conozca estas sutilezas, tampoco es nada del otro mundo. Y Ezequiel enroca corto, que es una jugada de desarrollo que no está exigiendo mucho a las negras. Un poquito más apremiante para Belén, un poquito más exigente, hubiese sido jugar C3 y aprovechar que el caballo todavía está acá para hacer un rápido D4 con ganancia de tiempo sobre el alfil de C5, ¿no? Eso era lo más, pero lo más punzante para Ezequiel. Ezequiel, sin embargo, vamos a ver que en esta partida no pretende sacar mucha ventaja de la apertura, más todo lo contrario, desarrolla de manera muy tranquila y estándar, y por ahí eso le permite a Belén igualar rápidamente. Enroque corto, caballo F6, nuevamente C3 se presenta como la jugada más exigente. Ezequiel hace dama E2, defiende con la dama el punto E4. Es una jugada estándar, es habitual, la dama en muchas posiciones de la italiana y de la española se ubica cómoda en E2,
pero que a mí particularmente mucho no me gusta, porque prefiero tener a la dama en E1 para que luego de C3 la dama me ayude a hacer el D4, ¿no? Entonces en D1, disculpen, me parece muchísimo más adecuada la ubicación para apoyar el D4. Piensen ustedes que el negro tiene muchas piezas que están tomando la casilla D4, ¿no? Se entabló una lucha por esa casilla central. Y dama E2, si bien defiende el peón de D4, deja de apoyar el D4. Por eso a mí mucho no me agrada. B5 hace Belén, muy bien, alfil B3 y D6. Y ahora vemos que C3 hubiese sido la jugada más adecuada, reservándonos de manera flexible la preparación de D4 o D3, veremos qué. Sin embargo, con D3, la jugada que hace Ezequiel, que es una jugada de desarrollo puro, libera la diagonal del alfil, libera la casilla de 2 para el habitual viaje del caballo, en la española, en la italiana. Vemos que Ezequiel no buscaba nada más así punzante, nada exigente para el desarrollo de las negras, por lo cual le deja las manos libres a Belén para elegir. Y Belén elige, acá se podía enrocar, caballo a 5. Caballo a 5 es una jugada muy lógica que quiere comerse el famoso alfil de la española, un alfil muy fuerte, y quedarse con la parejita de alfiles. Ezequiel hace C3, amenazando a retirarlo, y Belén, por supuesto, caballo por B3. Luego de A por B3, enroque corto, y ahora el blanco debería decidir qué va a hacer en relación a la ubicación de sus piezas menores del ala de dama y el centro. Recuerden, como amigos y amigas, que cuando uno desarrolla las piezas, no solo debe desarrollarlas, no solo debe sacarlas a jugar, sino que debe tener un plan coherente que luche por la iniciativa. Y generalmente en estas posiciones de española e italiana, la lucha por la iniciativa pasa por el centro. En este caso, vemos que Ezequiel, si quisiera hacer la jugada de D4, la habitual jugada de D4, se encontraría con que luego de la captura, peón por el alfil B6, le quedarían muy mal estos dos peones doblados en la ala de dama, una estructura de peones muy fea, y que le posibilitaría a Belén la posibilidad de hacer torre 8, alfil B7, y veamos cómo las casillas centrales, sobre todo E4 y D4, están siendo fuertemente presionadas por las piezas de Belén. Por lo cual, la jugada D4 no se puede considerar. Otra jugada interesante es caballo D2, tratando de hacer torre 1 y caballo F1 y caballo G3 o caballo E3. El viaje del caballo muy habitual y temático en la española y la italiana. Sin embargo, acá Belén puede retirarse al alfil B6 para evitar los toques de D4, o hay un plan muy interesante que es caballo H5, que tiene por idea meterse en la casilla F4, que es una casilla muy pero muy débil, o mejor dicho, es la casilla más débil de la posición blanca, ¿no? En este momento, la única control que existe sobre esta casilla es el alfil, y no la puede controlar porque está el caballo obstruyéndolo. Acá vamos a hacer una aclaración táctica sobre la posición del caballo en H5. Habitualmente, cuando un caballo va a H5, en este caso buscando la casilla F4, surgen, ya que la dama lo está mirando haciéndole rayos X, este tipo de descubiertos que, si el negro captura, vamos a hacer peón por, el blanco luego de dama por estaría comiendo el caballo y tocando el peón. Este tipo de posiciones es muy habitual. En este momento falla caballo por E5, este truquito táctico del salto del caballo con captura y descubierto, dado que el negro tiene la jugada intermedia caballo F4 tocando a la dama, y cuando la dama se retire va a capturar el caballo con pieza de más. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, este tipo de truquitos tácticos en estas posiciones.
Entonces no puedo hacer D4, caballo B2, me saltan en H5. Ezequiel hace B4, que es una jugada interesante, de la mejor jugada de la posición, porque su razonamiento es que cuando el alfil lógicamente se retire porque está tocado, va a tener presión sobre el punto A6, que es un peón retrasado, el negro, una columna semiabierta, por lo tanto va a ser presionado durante toda la partida, y además va a dejar libre la casilla A5, que va a ser fiscalizada por el caballo desde B3, ¿no? Controlada por el caballo desde B3. Entonces alfil B6 hace caballo B2. Este es un plan interesante. Ahora bien, si nos fijamos un poquito más, una de las piezas más importantes del negro resulta ser el alfil de B6. Entonces, a lo mejor, pero muy adecuado, podría llegar a resultar la jugada del alfil E3, cambiando primero los alfiles, amenazando alfil por, me está amenazando alfil por, y me rompe la estructura de peones, y luego alfil por, dama por, el poderoso alfil de las casillas negras desaparece, y vamos a suponer caballo F4, caballo H4, digo, caballo H5, D4, caballo F4, seguimos sin poder comer acá, con esta posición muy buena del caballo, porque si comemos, nos comen, y comemos. Acá hay otro truco táctico para el negro, que es dama G5, que es un ataque doble sobre G2 y E5. No puedo hacer dama G3 por este jaque, y si hago G3 me dan el jaque primero, rey G2, y como el alfil defiende al caballo, la dama toma en G5, en E5, y tiene una ventaja de pieza, una ventaja decisiva, por lo cual tal vez el cambio de alfil hubiese sido lo mejor. Caballo B2 es una jugada poco pretenciosa, como todas las de esta apertura española que realizó el jugador de blancas, y le deja al negro decidir el plan. Y a mí me gustó mucho el plan que eligió Belén. Por supuesto que puede tratar de pelear por el punto F4, como vimos, realizar ese viaje, pero Belén razonó muy lúcidamente a sus 10 añitos de edad. Lo vuelvo a repetir porque me parece que es muy importante la disposición de piezas que adopta. Belén quiere hacer D5, acá se da cuenta que tiene que hacer D5 y romper, pero para eso hay que prepararlo. ¿Y dónde vamos a poner las piezas? Bueno, si yo hago D5, el peón de D5 me queda débil, por lo cual arranca con torre E8, defendiendo el peón de D5 para hacer D5. Ezequiel hace H3, que es una jugada profiláctica, le saca la casilla G4 al caballo, que junto con el alfil ejercen una presión molesta, y libera la torre para E1 o D1. Entonces Belén aquí hace alfil B7. Quiere hacer D5 con mucha fuerza y presionar sobre el peón de D4. Ezequiel hace caballo B3. Le abre la diagonal al alfil y amenaza a meterse en el 5, y acá Belén rápidamente D5, sin vueltas, amenazando ganar un peón luego de D por E4, ¿no? D por E4, D por E4, alfil por E4, porque vemos que tanto alfil como caballo atacan y defiende dama sola. Dama y peón atacan 3, 1, 2, 3, defienden 2, 1, 2. Por lo cual, Ezequiel tiene que defenderlo. Puede retroceder un caballo a D2, o puede hacer la defensa indirecta, que es torre D1, porque si yo como con negras me capturan y ahora el peón es intocable, dado que la torre amenaza a la dama y todavía tengo una jugada más para defenderlo. Entonces, por supuesto, Belén jugó dama E7, despeja la columna D, amenazando a traer la torre, y fíjense la hermosa disposición de piezas de Belén. Nosotros los profes, cuando los chicos centralizan las piezas y realizan una ruptura central de este tipo, estamos muy contentos porque vemos que interpretan bien las posiciones, bien los planes a jugar. Acá la posición es igualdad, un poquitito mejor Belén. Las piezas están más activas y ella tiene la iniciativa, la presión sobre las casillas centrales. Bueno, en este momento Ezequiel hizo caballo F2. Esta jugada, esta ya sí es un desliz, ya mucho no me gusta.
Tal vez lo mejor hubiese sido alfil G5 y tratar de presionar sobre F6 o cambiar directamente para restar la presión de las piezas negras sobre E4. Jugó caballo F2 y Belén torre a D8. Fijémonos que las blancas, si bien no es una posición totalmente abierta en la que la falta de desarrollo es capital, pero veamos que en esta posición las negras tienen un desarrollo armónico, una ubicación de piezas ideal y la iniciativa. ¿Qué más puede pedir uno de negras? Que haber igualado en la ventaja de desarrollo las piezas bien ubicadas y la iniciativa. Más no se le puede pedir una apertura, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que acá Ezequiel podía defender con torre 1, pero venía un dama de 6 y amenazas de comer, meterme en D6, en D3, con presión en la columna D muy buenas, por lo que Ezequiel hace caballo a 5, que es una jugada que amenaza al alfil y se toma un respiro de las amenazas blancas. Y en este momento, la jugada alfil a 8, una jugada de apariencia fea, antiestética, era una jugada muy fuerte, dado que continuaba con la presión sobre E4. Acá me gusta mucho esta partida porque, a pesar que la jugada que hace Belén, que es capturar el caballo de A5, no es la mejor, me gusta porque Belén acá en este momento toma una decisión que involucra una secuencia de 4 o 5 movidas. Estamos hablando de una nena de 10 años, y evalúa que llega a una posición igualada, un poquito mejor, pero sin riesgos para ellas. Entonces inicia una secuencia forzada de alfil por, torre por, y bueno, acá tenía chance de hacerse 5, que esta sería la mejor, pero Belén continúa con su plan, peón por, come de peón, y ahora hace caballo por E4, dado que la dama está defendiendo a la torre. Luego de caballo por E4 sigue torre por jaque, dama por, alfil por, y luego de torre a 6, esto es lo que previó Belén. Estamos en la movida 22, cuando en la movida 17 de blanco, fíjense, inicia toda esta secuencia obligada, que la repetimos. Belén ya acá vio que alfil por, torre por, vio que peón por, caballo por, peón por, digo, caballo por es lo mismo, caballo por, torre por, dama por, alfil por y torre por. Y Belén evaluó como bueno esto, dado que si bien hay alfil de distinto color, pero eso recuerden que en un medio juego es muy difícil, porque el alfil que ataca, el que tiene iniciativa, puede atacar por un color que el alfil que defiende no puede defender. Vamos a suponer por caso, en este caso, el punto G2. El punto G2 se visualiza como un punto de ataque en algún momento. Va a ver si con la dama o con la torre, cómo hace para presionar sobre el punto G2, y el negro no lo puede defender con su alfil. Entonces esta es la posición que evaluó Belén como de igualdad, pero sin ningún tipo de riesgo. Después de esta simplificación y liquidación de piezas, hace C6, quiere proporcionarse una casilla en D5 para su alfil, dama E2, Ezequiel, y en estos momentos hace alfil D5. Bueno, alfil D5, sale del toque de la dama y sigue presionando sobre el punto G2. Aquí Ezequiel hace alfil D3, completa el desarrollo y dama F6. Belén está reagrupando sus piezas sobre el punto G2. No tiene otro plan. Es cierto que el blanco puede defender con precisión, pero fácilmente. Tiene que estar atento nada más. Y acá puede hacer dama G4, por ejemplo, el blanco. Una jugada muy sólida y clausura todo tipo de peligro. Sin embargo, Ezequiel hace F3, que no es mala, ni mucho menos. Trata de ponerle un freno a la acción del alfil de D5. Belén hace H6, es un aire. Dama F2 hace Ezequiel. Está tratando de venir por casillas negras. Dama G3. Bueno, Belén hace dama G6 aquí. Quiere entrar por casillas blancas.
Fíjense que cada cual ocupa las casillas del color de su alfil. Rey H2 hace Ezequiel. Encuentra un refugio para su rey. Y ahora bueno, en este momento dama B1 es una jugada la más precisa tal vez, pero la posición sigue siendo muy pareja. Un poquitito más fácil de jugar para Belén, que digamos que tiene un plan de atacar, ¿no es cierto? Tiene un plan de atacar. Lo cierto es que el blanco puede defenderse bien, sin problemas. Pero Belén hace torre 6 acá. No entra con la dama, primero pasa la torre porque quiere presionar con torre F6 sobre el punto F3 y sobre el punto G2. Toda una estrategia sobre casillas blancas. Bueno, en estos momentos Ezequiel juega dama H4. Esta jugada ya no es una buena jugada, ya es un error. En su defecto, lo que había que hacer era reubicar la torre con torre D7, por ejemplo, o bajarla, porque la torre en A6 no cumple función. Está atacando un peón doblemente defendido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene tener una torre en A6? Había que mejorar esa pieza, que es por lo pronto la que está inactiva, la que está ociosa. Jugó dama H4, esto es un error. Y acá, bueno, dama E3 es una jugada muy dura, amenazando. Y bueno, si dama F2, supongamos, F5, acá se ve como los planes del negro están a la altura de la iniciativa, están manteniéndola, están forzando al blanco a defenderse. Esa hubiese sido una jugada un poquito más punzante. La que Belén hace a dama H4 es torre F6, no es tan punzante, pero sigue con cierta presión. Y ahora, bueno, el blanco es hora de volver con torre A1 y asegurar la primera fila y venir a G1 y bueno, pelear por la igualdad, que está muy cercana a la posición a la igualdad. Sin embargo, Ezequiel hace dama G4. Esto es un error garrafal. Este es el único error garrafal de la partida. Tuvo dos jugadas malas. Tuvo dama H4 y dama G4. Se perdió. Evidentemente perdió el hilo de la partida acá. Propone el cambio. Pero luego de dama C2 vemos que la dama queda en una casilla muy mala, porque el negro amenaza torre G6 y la dama está presionando en G2 y la torre está presionando en G2 y no hay manera de defender esa amenaza. Ezequiel hizo dama C8 jaque, sale del ataque y a rey H7, por más que pensó, vemos que no se puede evitar torre G6 y la presión sobre G2. Tal vez la única manera es volver a G4, ¿no? Y entregar la dama. Por lo cual, Ezequiel Gutiérrez, jugador de 2000 puntos en la FIDE, en una partida pensada, se rindió contra Belén con sus 10 añitos, después de que jugó una gran partida, con una muy buena ubicación de sus piezas y con un muy buen sentido del plan. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado esta partida. Espero que estén bien, que sigan nuestro canal. Y acuérdense, amigos de la escuela, alumnos, representantes, que la próxima partida que comentemos en esta sección puede ser la tuya. Así que a jugar, a estudiar y a cuidarse. Un abrazo muy grande y que estén bien.